Bar-restaurante Lurra 21 en calle Nagusia 19 bajo en la Sarte Oria. Si estás en buena compañía, no te apetece cocinar o sin más, quieres comer fuera de casa, ven a visitarnos. Menú del día, platos combinados y pequeña carta. Pregunta por nuestra pequeña Italia. También asados y comidas por encargo para grupos y para picar entre horas, deliciosos pinchos y raciones. Pide nuestras bravas. Bar-restaurante Lurra 21 en Nagusia 19 bajo en la Sarte Oria. Quiero comerme bocata de queso, aceituna sin hueso, sandía y melón. Quiero comerme cartón. Y cuando pasan 2 minutos de las 10 de la mañana llega el momento de decir ¡ay, hambre! Pero hambre todavía no, hambre de tener que ir a la compra, tener que preparar algo. ¿Qué preparamos? Pues José, creo que ahí nos vas a tener que echar tú una mano. Buenos días. Hola, buenos días, Jason, ¿qué tal? Pues mira, de viernesito, bien. Ya empieza el fin de semana, se acercan las Navidades, estamos ahí. Pero antes tenemos Santoto. Santo Tomás, ahí sí, tenemos. Sí, hay que aprovecharlo también. Que eso está muy bien, encima cae en sábado. Bueno, pues he tenido una receta de las que me gusta a mí, porque eso para aprovechar un poquito las sobras de Navidad, ¿no? Que siempre queda, porque siempre nos pasamos compramos en exceso. Y luego pasa lo que pasa. Sí. Y en este caso he traído una brocheta de solomillo y champiñones con una salsa de pimienta negra. Qué bueno. Sí. El solomillo es una pena hacerlo en cachitos pequeños haciendo por una brocheta. Sí. A no ser que te haya sobrado o hayas comprado el solomillo entero y tengas el rosario, las puntas o... Sí, porque hay mucha gente que, por ejemplo, las puntitas, pues lo que es en el solomillo te queda un poquito más duro, no te gusta. Eso, son un poquito menos estéticas, y normalmente igual pues hay familias que compran el solomillo entero, por ejemplo la mía, ¿no? Como somos bastantes, claro. Y con las puntas y tal, pues bueno, eso lo reservamos para hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y hay que hacerla rápida porque también se estropean, tampoco puedes esperar y demorar mucho el tiempo, ¿no? Sí. Y hacer las brochetas es una forma bonita, agradable y encima sabrosa de aprovechar esas puntas, ¿no? Sí, encima tenemos esos días ahí por medio porque 24, 25 es martes, miércoles, tienes unos días ahí. ¿Qué haces? Aprovechar lo que te queda. Aprovechar lo que te queda. Eso es. La pela. Y luego son productos muy caros, y aunque sean un poquito menos estéticas las puntas que lo que es el centro del solomillo, a la hora de comer son igual de sabrosas, hay que aprovecharlas. Efectivamente, y en una brocheta no lo vamos a notar. Exactamente, así estás comiendo el solomillo, con el champiñón. Es una receta que se utiliza mucho en la cocina, pues para aprovechar, por ejemplo, en cocinas y luego en grandes cocinas que hacen bodas y tal, pues con las puntas luego para el menú y para cosas, pues hacen brochetas y cosas de tipo para aprovechar. Y nosotros en casa tenemos que hacer un poco lo mismo, imitar a los cocineros profesionales para sacar más rendimiento y aprovechar un poquito más nuestras comidas. Claro, entonces lo primero de todo es saber qué tengo que meter en la cesta a la compra. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es... Aparte del solomillo, claro. El solomillo, porque las brochetas son de solomillo. Y luego yo he calculado que para 4 personas más o menos, con 400 gramos de puntas, sería bastante suficiente, ¿no? Y luego esto es jugamos un poquito, ¿no? Si tienes más sobras o menos sobras, le metes más champiñón, menos champiñón. Aquí va a depender un poquito de la gente que seamos. De la gente que seamos en casa, ¿no? Y bueno, luego he calculado que para 4 personas, pues unos 8 champiñones que sean de un tamaño medio y que sean todos más o menos del mismo tamaño. Del mismo tamaño, ¿no? Calculando que vamos a partir el champiñón por la mitad, haciendo 2 brochetas por esto, pues yo calculo que con 2 champiñones por persona será suficiente. Luego, 200 miligramos de nata. Esos brick pequeños de nata. Sí. Miramos la grasa también, Eso, siempre que vamos a cocinar hay que coger nata para cocinar. Eso hay que tener siempre en cuenta. La nata para montar, para que monte, necesita más grasa. En cambio, para cocinar, si utilizamos una nata con mucha grasa, se nos va a quedar un poquito más empalagosa y un poquito la salsa un poquito más menos digestible. ¿Ya me entiendes lo que te digo? Va a quedar peor. O sea que no solamente lo utilizamos por la nata baja en grasa porque es mejor para la salud, sino porque también queda mejor la receta. Luego una cucharada sopera de pimienta negra en grano. En la pimienta negra en grano, pimienta es que tenemos muchos tipos de pimienta, Sí. Tenemos la pimienta rosa, la pimienta roja, la pimienta verde, la pimienta negra, la blanca. La blanca, Luego hay unos potes que ya vienen mezcladas, que también se podría utilizar, En este caso la pimienta negra es la seca, la que viene ya dura, La pimienta verde se suele utilizar la fresca, que viene ya en botecitos frescos, ¿no? Y la blanca pues también suele ser seca, ¿no? En este caso yo he elegido negra, pero si tenemos en casa otra pimienta,
aprovechamos la otra pimienta, no nos vamos a comprar la pimienta, ¿no? Entonces, en vez de ser pimienta, o sea, brochetas con pimienta negra, sería de brocheta con pimienta rosa, por ejemplo. Eso es, por ejemplo, o a las 5 bayas que hay unas mezclan, ¿eh? Pues yo tengo negra, casualidad. Sí. Hombre, la negra tiene un toque un poquito más picantito. A mí me encanta también. A mí es que lo picantito en la comida me encanta. ¿Sí? Bueno, luego utilizaremos una nuez de mantequilla. Nuez, me refiero al tamaño, como si fuese una cucharada de mantequilla, ¿eh? Sí. Pero cucharada pequeñita, de café. Sí, el tamaño de una nuez pequeña, sí, ¿no? De mantequilla, como serían, pues no sé, 50 gramos, menos, un poquito menos incluso. Vamos, lo que es un caramelo de esos de chicle antiguos. Eso es. Luego una copa de brandy, sal, aceite de oliva, ¿no? Y luego los palitos para ingresarte a la brocheta. Que hay gente que tiene los de hierro. Si eres una persona que, como tú, por ejemplo, que le gusta mucho hacer brochetitas, ¿no? Y que me da mucha dentera la madera. Ay, te da dentera la madera. Pues las brochetas de hierro, y si no, pues siempre tenemos esos típicos palos de madera que son desechables que podemos tener, ¿no? Yo el problema que tengo con ellos, a mí es que me gustan mucho las brochetas, entonces aprovecho los de hierro, pero es que los de madera me dan muchísima dentera cada vez que tiro de ellos, a lo cual tengo que estar desmontando la brocheta y no prefiero los de hierro. Sí, bueno, los de hierro que te duran. Sí, te duran, luego si los cuidas y los mimas un poco, pues te duran. Y luego hay que tener en cuenta que si los tienes en casa, los utilizas, ¿no? Sí. Y brochetas puedes hacer de frutas, te va a un postre, pones 4 frutitas, les pones unas gotitas de chocolate encima, tanto para postre como para desayunar. Las brochetas se pueden utilizar un poco para todo, ¿no? ¿Para desayunar? Sí, brochetas de fruta. De fruta, sí. Eso es. Y luego, lo bueno que tienen los palos de hierro es que los puedes introducir al horno. Sí. Bueno, los de madera también, pero siempre tiende a quemarse la madera. Y quieras que no, eso aporta un poco de sabor a la comida, ¿no? En cambio, los de hierro son más... Y no te cuestan nada. Y cuesta muy poquito, sí, dura un montón. Bueno, pues estos son los ingredientes. Muy sencillito, muy fácil de comprar y seguro que de todo eso tenemos en casa y de las sobras de Navidad. Exactamente. Nos queda. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es calcular el solomillo, ¿no? Y cortarlo en trozos que sean iguales. Iguales para que se hagan a la plancha. Iguales para que se hagan a la plancha. Una vez que tenemos ya el solomillo cortado, lo que tenemos que es cortar los champiñones. Pero adecuamos el tamaño del champiñón al tamaño del solomillo. Es decir, observamos el solomillo, vemos el grosor que tiene, miramos el champiñón y decimos, pues mira, lo vamos a cortar por la mitad porque más o menos lo vamos a cortar, o lo vamos a dejar entero, plano, porque así más o menos del mismo grosor. Lo que hacemos es buscar un poquito, adecuar el champiñón, que es mucho más fácil al tamaño del solomillo. Siempre teniendo en cuenta que una vez que lo insertemos en el palo, tiene que tocar tanto el champiñón como el solomillo, tiene que tocar la plancha. En caso de que sean muy desiguales, lo que vamos a hacer es marcar a la plancha y terminar de hacer en el horno. Meterle unos minutos en el horno para que se termine de hacer. Pero bueno, ya implica encender hornos, es un poquito más complicada la receta, tenías un poquito más, ¿no? Pero bueno, si tenemos alguna duda, lo marcamos un poquito en la plancha y lo metemos al horno. Y si los cortamos bien adecuadamente bien, lo que hacemos es hacerlo en la plancha, vuelta y vuelta, y comer. Habrá gente que estará diciendo, ¿y por qué no lo metemos directamente al horno? Me imagino que lo de sellar es para que los jugos no se escapen del solomillo. Eso, como hacemos con el pescado y con otro tipo de cosas, una vez que sellas, se cocina, pero no pierde los jugos. Claro. Y luego el toquecito ese de la plancha, el selladito ese le da un toque a la carne, o a las verduras, a todo, ¿no? Qué bueno. El contrato de la plancha ese doradito, le da un toque al pescado, a la carne, que es... A mí es que es lo que más ya sé que suena rarísimo, pero por ejemplo cuando hago bacalao, lo que más me gusta es la parte de arriba, la costrita esa churruscadita, que luego dices, bueno, el bacalao te lo comes tú, si quieres. Pero eso pasa muchas veces, ¿no? Por ejemplo, con el arroz, igual lo que se agarra abajo. ¡Ay, qué bueno! Exactamente. Dices, bueno, ¿por qué no agarramos todo, no? Pues es un poco... Que conste que yo suelo hacerle la parte de abajo... Siempre porque te despistas, se suele quedar, y yo soy de las de que cambio todo para que no sepa chamuscado, y la parte de abajo me siento y... ¡Qué bueno! Sí. Bueno, pues ya sabes que esto, pues eso, entonces adecuamos un poquito lo podemos hacer directamente a la plancha, y si tenemos alguna duda de que esté hecha o nos da miedo o tal, porque vemos el champiñón un poco hecho y tal, pero hay que tener en cuenta que el champiñón es una cosa que en Francia se come cruda, en ensalada. Se corta finita y se come crudo. Pasa un poco como con la cebolla y con el pimiento verde, que tiene muchas formas de comer, ¿no? Muchos puntos, o muy hecho, o casi crudo, o crudo directamente. Entonces el champiñón pasa un poco lo mismo. Entonces no te va a estropear el plato. ¿Que nos gusta más hecho? Lo metemos en el horno, y nos curamos en salud.
Pero yo creo que el champiñón encima se hace enseguida, rápido. por eso, sobre todo a la plancha. Entonces, bueno, si lo hacemos todo el tamaño bueno, que cuando gires la brocheta también toque la plancha todo por los dos lados, si perdemos un poquito de tiempo a la hora de cortar y de colocar y de ordenar, luego nos va a facilitar mucho el trabajo. Bueno, y para hacer la salsa, lo que vamos a hacer va a ser en un cazo pequeño y alto, un cazo de esos de leche, por ejemplo, ahí vamos a derretir lo que es la mantequilla. Una vez que la mantequilla se ha derretido, vamos a echar los granos de pimienta y lo vamos a saltear. ¿Qué conseguimos con eso? Que la mantequilla absorba los sabores de la pimienta. Y luego las grasas que absorben sabores luego los aportan al resto de las cosas. Entonces luego, una vez que se ha absorbido ya la mantequilla, ya vemos que se ha deshecho y hemos salteado con la mantequilla, le incorporamos el brandy y lo reducimos. Dejamos que el brandy se evapore bien el alcohol, que se reduzca, y cuando se ha reducido tenemos una masa de mantequilla, brandy y pimienta que ya tiene unos aromas que ya enseguida lo distingues como a pimienta, lo notas, ¿no? Enseguida lo notas. Y entonces ahí incorporamos la nata. La nata. Le damos unas vueltitas con una varilla o con una cucharita de madera, y lo ponemos al punto de sal. Y en cuanto a la nata hierva un poquito, la retiramos del fuego, bueno, o la engordamos si nos gusta un poquito más gordita, la podemos engordar con un poquito de maicena, o la reducimos un poquito, pero bueno, sin excesos. Hay que tener en cuenta que tiene que ser salsa, tampoco tiene que ser un puré, no tenemos que pasarnos ni con espesantes, ni reducirla demasiado, porque nos puede quedar demasiado espesita. Y bueno, una vez que tenemos la salsa ahí, la probamos el punto de sal, y ya la tenemos. Ves que es una salsa muy sencillita, muy facilita. Con cualquier carne tiene que ser con cualquier carne va de maravilla, sí. Es una salsa que cualquier carne va de maravilla. Y luego, pues eso, a la hora de servir el plato, pues ponemos la salsita en una esquina, hay un poquito a gusto de cada uno, ¿no? Es un plato, por ejemplo, que va muy bien acompañado con patatas fritas, con un poquito de verduritas a la plancha, con más champiñones en salsa en un lado. Eso te iba a decir, yo con una buena ración de champis, sí, ya que haces salsa, haces un poco más. Sí, además puedes hacer los champis en salsa, les puedes incorporar, por ejemplo, un poquito de calabacín, un poquito de puerro, un poquito de cebolla, un poquito de pimiento verde, hacer unos champiñones en salsa junto con verduritas, por ejemplo, que le va muy bien. A mí me gusta con cayena. Con cayena. Con ese toque de cayena, me encantan. Y luego, bueno, también, según si estamos a dieta, pues se puede acompañar con un poquito de lechuga. De lechuguita. Hay que tener en cuenta que son recetas que vamos a aprovechar las sobras de Navidad, ¿no? Y normalmente esos días hemos comido en exceso. No te apetece nada. No te apetece nada. Eso es una cosa que se come muy fácil porque no es mucha cantidad de carne. La brocheta lo que haces es estirar un poquito, ¿no? Pues donde comen dos, al incorporar los champiñones y tal. Aquí pues comen tres. Comen tres, ¿no? Entonces son recetas que encima nos vienen días después de muchas comidas. Entonces también se pueden comer casi sin guarnición. Un poquito en la salsita, un poquito en la brochetita. Porque son días, son épocas que vamos a comer mucho. Y en las sobras vamos a comer, pero porque tienes que comer. Ya sabes, después del día de Navidad que estás puesto hasta arriba, al día siguiente comes porque tienes que comer, porque hambre. Sí, aparte que sueles tener el estómago, cualquier cosa que metas flote. Eso es. De todas maneras, yo creo que este plato, la guarnición perfecta es el trozo de pan en la salsa y tostas. Creo que es lo perfecto. Hombre, eso es lo para que tiene las salsas, ¿no? Porque somos un poco panarras y nos gusta untar. Eso yo creo que es lo perfecto. Y así empapa con el pan el estómago. Bueno. Oye, pues es muy es una receta muy sencilla y bueno, pues siempre pensando, ya la semana que viene traeremos recetas para Navidad o alguna cosita en una receta de Navidad para que la gente se anime, pero la de las sobras me pareció interesante porque está muy bien. Está muy bien. Y también tienes que traer cómo preparáis la chistorrita y tal, porque yo he visto muchas maneras diferentes de prepararla, unas con más grasas, otras diferentes, y para gusto los colores, y es bueno saberlo. Sí, hay varias formas de preparar. Yo te digo por experiencia, la gente lo suele freír, ¿no? Sí, pero es que eso suelta grasa. Suelta mucha grasa. Pero en cambio yo, por ejemplo, lo que suelo hacer, me gusta meterla al horno. Al meterla al horno, suelta muchísima grasa, tú no le incorporas más grasas, ¿no? Y se queda un poquito más seca, un poquito menos... No es como cocida, pero tampoco es frita. No es como cocida, pero tampoco es frita, es un poco intermedio. Al final se fríe en su propia grasa, porque la grasa, en el horno lo que hace la chistorra es soltar toda la grasa. Claro, y la dejas en la bandeja. Y en esa misma grasa de la bandeja se va friendo la chistorra, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener dándole vueltas, estar un poquito encima de ella, pero en 15 minutos, 10 minutos es la chistorra perfecta. Y luego le eliminas un montón de grasa. Yo me acuerdo cuando hacíamos bandejas y tal, luego sacábamos de cada bandeja medio litro de grasa de la chistorra que había soltado.
soltado. Claro, y para los que estamos un pelín cuidándonos, Eso es. estamos ya con la operación bikini, como quien dice. Un poco pronto, ¿no? Pero bueno, sí. Sí, claro, pero ahora ponte en Navidades. Pues entonces, claro, dices, bueno, me voy a comer yo mi chistorrita el día de Santo Tomás. Sí, hay que comer sin abusar, ¿no? Como todo, ¿no? Pero si está hecha de esta manera está mejor. Sí, encima, y luego es muy cómodo hacer, porque tú lo metes al horno y ya te olvidas. Y haces más cantidad. Haces más cantidad. Claro. Pues entonces, ¿qué te parece si tú y yo tenemos una cita el miércoles? El miércoles nos vemos, Asun. El miércoles con otra recetita. Muy bien. Bueno, José, Venga, hasta luego. Quiero comerme judías, pimiento, puñalada. Bar-restaurante Lurra 21 en calle Nagusia 19 bajo en la Sarte Oria. Si estás en buena compañía, no te apetece cocinar o sin más, quieres comer fuera de casa, ven a visitarnos. Menú del día, platos combinados y pequeña carta. Pregunta por nuestra pequeña Italia. También asados y comidas por encargo para grupos y para picar entre horas, deliciosos pinchos y raciones. Pide nuestras bravas. Bar-restaurante Lurra 21 en Nagusia 19 bajo en la Sarte Oria.